El día de hoy estamos entrando en una nueva serie y la serie se llama En la Jugada. Digan conmigo, En la Jugada. Dígalo fuerte, En la Jugada. Y estamos como mezclando esta serie con lo que es la Copa Mundial, porque creemos que en la vida siempre puedes aprender lecciones que te puedan estar conectando con la vida que estás viviendo. Y hay historias en la Biblia que tú puedes relacionarte y puedes mirar cómo es que se paralela estas enseñanzas. Y miramos que como jugadores de esta vida, de este llamado, Dios no nos ha llamado para sentarnos en la banca. Dios nos ha llamado para jugar, para participar en el llamado y en el ministerio que Dios nos ha llamado. Tú fuiste creado con un propósito, fuiste creado con una razón, fuiste creado con algo en mente, con un plan en mente. La Biblia dice que Dios tiene planes para nosotros, planes de bien y no de mal. Y entonces, qué bonito es saber que Dios no te llamó ni me llamó para estar en la banca. Dios nos llamó para estar en la jugada, para ser participantes, para jugar un papel en el diseño de Dios. Y vivimos una cultura donde muchos observan, comentan, critican, pero pocos se involucran. ¿No le ha tocado cuando usted está viendo el juego? Pásala, ahí está. Yo no sé por qué no la pasas. ¿Le ha pasado? Y uno panzón sentado ahí tomando una soda y comiendo unas palomitas mientras el jugador flaquito, sudando. Y es fácil criticar y comentar y decir, pero es muy difícil, toma más ser parte de la jugada. Y no sé si a usted le ha pasado. ¿Cuántos comentaristas hay aquí? Sea honesto. Allá de perdida somos dos. Es fácil criticar, pero cuando nos toca a nosotros ser parte, Dios nos ha llamado a ser parte del equipo. Y en esta serie estaremos mirando la vida de José. José el soñador. Y cómo la vida de José comenzó con un sueño. Comenzó con una promesa. Comenzó con un sueño que recibió de Dios y que él sabía que era de Dios. Y José comienza a la edad de 17 años a abrazar ese sueño que Dios tenía para su vida. Experimentó la vida de José, miramos que experimentó sueños y decepciones, favor y rechazo, promoción y sufrimiento, abandono en el campo, pero nunca, algo que me encanta de esta historia, que a pesar de los diferentes procesos que pasó, nunca dejó de confiar en Dios. ¿Sabes? Vivimos en una generación donde todos quieren llamado y quieren título y quieren reconocimiento y quieren seguidores, pero nadie quiere pagar el precio. Nadie quiere pasar por un proceso. Nadie quiere estar en medio de ese fuego que cantaban las muchachas y decían, ese fuego que consume y que refine y que te hace listo para lo que Dios tiene para tu vida. Y qué importante es saber que para que uno esté listo para que Dios lo use, tiene que ser procesado. ¿Puedes decir conmigo procesado? Y el proceso es muy difícil, pero todo empieza con un sueño. Todo empieza con una promesa, todo empieza con un anhelo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Dios no solamente está interesado en llevarnos al destino final, también está interesado en formar nuestro carácter durante el proceso. Y es la historia de José así es una historia donde tenía un sueño, tenía una promesa, pero también hay procesos, hay perfección, hay perseverancia, hay propósito. Y comenzamos a mirar la historia de José con una historia muy, muy diferente. Me encanta la Copa Mundial porque en la Copa Mundial podemos mirar diferentes talentos que se van destacando. En la Copa Mundial hay más de 1,000 millones de personas que estarán observando este juego. Alguna vez
Más de 1 millón de personas que van a estar viendo, observando este juego, que alguna vez fueron niños soñando, alguna vez jugar. Y ninguno de esos jugadores llegó al mundial por accidente. Ninguno de esos jugadores llegó nomás porque le dio la pelota y ya supo jugar. Antes del estadio lleno, antes de la fama, antes del trofeo, había un sueño. Y el día de hoy vamos a estar hablando y vamos a estar enfocándonos en el sueño del rookie. Y vamos a estar basándonos en Génesis capítulo 37, versículo 1 en adelante, donde vamos a estar mirando cómo Dios le da un sueño a un jovencito que no sabía ni lo que le esperaba, pero soñó algo y lo abrazó. Y eso lo llevó por muchos momentos difíciles, pero se cumplió. Antes de una iglesia había un sueño. Y yo quería compartirles un dato muy llamativo. De todos los más de 400 jugadores van a estar jugando en esta Copa Mundial. Y en esos 400 jugadores hay 5 jugadores que resaltan, o 4 que resaltan. Uno se llama Gilberto Mora. Gilberto Mora juega para la selección mexicana y Gilberto Mora tiene 17 años y es el jugador más joven que ha participado, que va a participar en la Copa Mundial. En este juego del jueves pasado entró creo que después de la segunda mitad. Gilberto Mora tiene 17 años. Con 240 días, el jugador más joven de todo el torneo. Hay otro joven que se llama Lamine Yamal. Yamal es un joven de 18 años, va a cumplir 19, y es uno de los grandes estrellas de la Liga Europa. Él es español. Hay otro jugador que se llama Kendrick Pais, y él tiene 19 años, y juega con Ecuador, y otro que se llama Hendrik, que juega con Brasil y que tiene 19 años. Y imagínate, la mayoría de los jugadores de la Copa Mundial son de 30 a 35 años, 25 a 35 años, porque regularmente ya tienen una trayectoria, ya tienen talentos, ya se han pulido, ya su sueño se ha realizado. Y estos jugadores que acabo de mencionar apenas se están desarrollando con un sueño en su mente de jugar en la Copa Mundial. Y muchas veces vemos el sueño de Dios que te da, que es más grande de lo que las personas imaginan. Tal vez tú algún día has tenido un sueño y la gente te ha dicho, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Tonto, ¿cómo puede pasar eso? Tú jamás vas a poder hacer eso. Jamás vas a poder estar sirviendo, jamás vas a poder predicar, jamás vas a poder estar encargado de una compañía, hacer tu propio negocio, jamás. No sé si usted alguna vez ha escuchado ese jamás. ¿Sí? Jamás vas a ser modelo. Y qué importante saber que si es un sueño de Dios en tu vida, si tú permaneces fiel, el sueño se cumplirá. Y quiero empezar con algunas preguntas que quiero que te lleves el día de hoy. ¿Qué haces cuando Dios pone un sueño en tu corazón? Porque entre el sueño y el cumplimiento siempre hay un proceso. Entre el sueño y el cumplimiento hay un proceso. Y si es un sueño de Dios, si tú decides abrazarlo, el cumplimiento se va a hacer. Y mira, quiero llevarte en la historia en Génesis capítulo 37, versículo 1. Dice así. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos y el joven estaba con los hijos de Bilga y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y llamaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez. Y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos,
le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. José en ese momento tenía 9 hermanos, él era 10, y José era favorecido por su papá, porque su papá tenía otras mujeres y tenía otros hijos, pero él era el único hijo que le recordaba a su esposa que acaba de fallecer. Y entonces José era querido, era amado, era favorecido, y por eso sus hermanos comenzaron a tenerle como tirria, coraje, rencor. Y José, con ese favor que tenía, entre más le pasaba, más le agarraban coraje. Pues su papá decidió hacerle una túnica de colores para que se la pusiera, y cuando se la pone, sus hermanos lo ven y le agarran más coraje. ¿Qué pasa con la gente que te agarra tirria, que te agarra coraje por lo que crees, por cómo te vistes, por cómo eres, o porque tú tienes un sueño, lo estás persiguiendo? Hay gente, una vez me dijo un joven, me dice: pastor, están hablando a mis espaldas. ¿Cómo puede ser que hermanos o amigos que yo amo hablen a mis espaldas? Y yo le dije: bueno, primero dale gracias a Dios que es a tus espaldas. Y me dice: ¿por qué? Porque si la gente habla a tus espaldas es porque está atrás de ti. Porque lo peor que puedes hacer tú es hacerte a un lado y ponerte a nivel de él, y ya por lo tanto ya no vas a estar enfrente de él, vas a estar a su nivel. Qué importante es saber que va a haber gente que te va a criticar, que te va a murmurar, que va a hablar a tus espaldas. Tal vez porque cargas un sueño, porque cargas una visión, o porque tienes un llamado, o porque tienes favor de Dios. Pero qué importante es saber que gente va a hablar. Si hablaron de Jesús, que era perfecto, ¿cuántos más no van a hablar de nosotros? Pero si la gente habla a sus espaldas, es porque están atrás de usted. Ahí déjelos, no le dé la atención. Están a sus espaldas por algo, y usted está enfrente de ellos por algo. Dios te da un sueño, una promesa, antes de darte una posición. ¿Puedes decir esto conmigo? Dios te da un sueño, una promesa, antes de darte una posición. Y muchos queremos estar en la posición antes de recibir el sueño. Muchos queremos estar ejerciendo la posición sin antes pasar por el proceso. Entonces, para que la promesa se vuelva permanente, yo tengo que primero pasar por un proceso. Pero primero tengo que recibir una promesa, un sueño. Tengo que recibir un sueño de parte de Dios. Génesis capítulo 37:5 dijo: y soñó José un sueño. Tuvo un sueño de parte de Dios. No esos sueños que usted y yo tenemos de que nos vamos a comer una torta a la medianoche. Esos sueños no, sueños donde usted está viendo un plan de Dios en su vida. Yo fíjese que yo rara vez sueño, pero curiosamente cuando sueño con comida. No sé si el Señor me está inspirando, pero el sueño, muchos en la Biblia dice que los sueños pueden ser inspiración divina de Dios hablándote a tu vida. No todos los sueños. Hay que tener discernimiento para discernir qué sueño es de Dios y qué sueño no es de Dios. Porque los sueños de Dios siempre tienen un propósito. Los sueños de Dios siempre tienen un propósito. Y el propósito principal de un sueño de Dios es glorificar a Dios. Ese es el propósito final. Si tu sueño no es glorificar a Dios y no traer gloria a Dios, y no es traer honra a Dios, y no traer un plan para elevar a Dios, entonces quiere decir que tu sueño tal vez no es específicamente de Dios. Porque por eso dice la Biblia: para gloria mía los crié, los formé y los hice.
Todo lo que tú y yo hacemos tiene que estar definido cómo le estoy dando gloria a Dios. Ahora, José recibió un sueño de parte de Dios. No tenía autoridad, no tenía unción, no tenía influencia, no tenía experiencia, pero Dios ya estaba mostrando algo acerca de su futuro. Dios ya le estaba diciendo a José, ¿sabes qué? Tengo algo para ti, José. Yo sé qué vas a hacer, José. Mira, esto es lo que yo te voy a impartir y esto es lo que vas a hacer. ¿Cuándo? No le dijo. ¿Cómo? No le dijo. ¿Qué camino tenía que pasar? No le dijo. Lo único que le dijo es que él iba a estar en una posición muy, muy alta, donde sus hermanos, las 11 estrellas, iban a postrar delante de él, iban a adorarlo a él, y aún también soñó que la luna y el sol se postraban, y cuando le dijo a sus hermanos de ese sueño, ellos comienzan a darle coraje, porque muchos no entienden los sueños que Dios nos da a nosotros. Si Dios nos muestra todo el proceso desde el principio, tal vez probablemente nos asustamos. Pero en el sueño no vio el pozo. En el sueño no vio la esclavitud. José en el sueño no vio las lágrimas ni la traición de sus hermanos. José en el sueño no vio cómo iba a haber una falsa acusación. Lo único que vio era que sus hermanos se iban a postrar y que el sol y la luna se iban a postrar. Y algunos de ustedes tienen sueño, pero que Dios puso en su corazón. Tal vez un negocio, tal vez un ministerio, tal vez una familia restaurada, tal vez una familia, un llamado pastoral, un misionero, un llamado a un liderazgo, alcanzar a una persona para Cristo. No descartes ese sueño. Si es de Dios, si trae gloria a Dios, si honra a Dios, tal vez es un Dios que has puesto en tu corazón. Imagínate cada jugador que está ahí en la Copa Mundial. El sueño de cada jugador empezó desde chiquito. Empezó soñando, algún día voy a jugar, algún día voy a jugar. Y entre millones y millones y millones de jugadores, este jovencito, niño, aferró a lo que él sentía que era su sueño. Y comenzó a jugar y jugar, hasta que la visión de lo que él tenía se comienza a realizar. Ese niño sueña con vestirse con la camiseta de su país. Sueña con escuchar el himno nacional y pararse así. Sueña con cargar la copa de oro. Sueña con representar a su país. Los sueños de Dios siempre son más grandes que tu realidad. Los sueños de Dios siempre son más grandes que tu realidad. Mira lo que dice Génesis capítulo 37, versículo 8 al 10. Les cuenta el sueño José a sus hermanos y mira lo que le dice a sus hermanos. Le respondió a sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿Soñarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y le contó a sus hermanos diciendo: aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban hacia mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos a tierra ante ti? Y comienzan a cuestionar: ¿qué soñaste? ¿Tú crees que yo y tu mamá y mi esposa y tus hermanos se van a postrar delante de ti? No. Porque los sueños de Dios casi siempre parecen imposibles. Porque si no fueran imposibles, no fueran sueños de Dios, fueran sueños humanos. Y cuando los sueños de Dios son imposibles para el hombre, para Dios es posible. Todo es posible por medio de Dios. Y nosotros vemos recursos, Dios ve posibilidades. Donde nosotros vemos obstáculos, Dios ve oportunidades.
donde nosotros vemos imposibilidades, Dios ve milagros. Y qué importante es saber que aún en los sueños, Dios nos está hablando. No sé cuándo fue la última vez que has recibido un sueño de parte de Dios. ¿Cuándo ha sido la última vez donde tú has dejado de soñar y ya no sientes que tienes un propósito en vida y que Dios ha puesto algo en tu vida? Bueno, sería muy importante que digas, ¿cuál es el sueño que Dios ha puesto en mi corazón? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo cumpla en esta vida? Porque José soñó esto y fue rechazado, fue ignorado. Muchos de los jugadores que estamos viendo en la Copa Mundial, muchos han sido rechazados por años. Y finalmente, ahora están jugando, cumpliendo un sueño que ellos jamás se hubieran imaginado. Pero siguieron creyendo, siguieron esforzándose, siguieron entrenando, siguieron enfocados. No todos los que celebran, no todos van a celebrar el sueño que Dios te dio. Y eso es una verdad que quiero que te lleves. Porque es tu sueño, eso no quiere decir que es sueño de los demás. Y muchas veces los sueños, en vez de abrazarnos, nos van a alejar. Porque la gente va a decir, tú estás loco, tú estás zafada. ¿Cómo crees que va a hacer eso Dios contigo? ¿Cómo crees que Dios te va a mandar? Les cuento algo que no creo que les he contado. Yo nací con una capacidad o con una discapacidad. No oigo del lado derecho, así que si usted tiene una queja, fórmese a mi lado derecho. Yo no oigo nada. Ni a la suegra oigo, bueno, a la suegra ni el derecho ni el izquierdo. Pero yo no oigo del lado derecho, nada, no oigo nada. Y porque no oigo del lado derecho, mi canal no se desarrolló, el canal que tenemos en los oídos, ni el tímpano de mi lado derecho se desarrolló. Yo no escucho nada. Y porque no escucho, me afectó como hablaba cuando yo estaba jovencito. Cuando yo tenía unos 5 o 6 años, desde que yo me acuerdo, mi papá siempre me corregía y me decía, no hables por la nariz, habla por la boca. Y yo hablaba con el aire, se me iba a la nariz, entonces hablaba un poquito así. Y así me oía. Entonces mi papá algo que hacía es que me ponía un broche en la nariz para poder hablar y que el aire no me saliera por la nariz. Y yo siempre pensé que Dios me iba a usar y tenía un sueño de ser pastor. Y soñaba, no se me hacía algo como que algún día, y Señor, no era algo que yo decía, yo sé que Dios me ha llamado a hacer algo. No sabía qué, pero sabía que era algo dentro de su trabajo, dentro de su ministerio. Y una vez le cuento a un amigo, estaba jovencito, y le digo, a mí me encantaría ser un predicador. Y mi amiguito me dice, pero ¿cómo vas a predicar hablando así? Imagínese. Y yo me sentí, híjole, me dolió mucho. Porque yo sabía que tal vez el sueño que yo tenía y que Dios había puesto en mi corazón, los demás tal vez no lo iban a entender. Yo quería que lo entendieran, pero en el momento no entendían que era mi sueño y no el sueño de ellos. Porque cada quien tiene un sueño. Y ahora después de 10 años, después de 30 años, estamos haciendo lo que Dios había puesto en mi corazón, sin saber el proceso de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Cada vez que recibas un sueño vas a recibir oposición. No esperes celebración. Vas a recibir rechazo. Pero el sueño no te lo dio la gente, te lo dio Dios. Y no todos van a poder ver lo que Dios está viendo. Pero es tu sueño. Es lo que Dios ha puesto en tu corazón. Algunas personas van a minimizar tu visión, van a cuestionar tu llamado, van a proyectar sus propios miedos sobre tu futuro, pero el hecho de que otras personas no crean no significa que Dios no ha hablado a tu vida y que Dios no ha puesto un sueño. No permitas que la opinión de otros
silencie la voz de Dios. Muchas veces eso pasa, que le damos más entrada a la voz de las personas que a la voz de Dios. Si Dios te dio sueño, es de Dios. Y tú tienes que enfocarte en que, bueno, Señor, si tú lo has puesto en mi corazón es por algo. No permitas que las voces de otros silencien la voz de Dios. No construyas tu vida sobre la aprobación de las personas. Entre el sueño y la promesa y el cumplimiento existe un proceso. Entre el sueño y el cumplimiento existe un proceso. Y en esta serie vamos a estar viendo el proceso de José. El pozo, la traición, la cárcel, la falsa acusación, el olvido, el uso de talentos, el estar esperando en la sala de espera. Vamos a estar mirando todos esos procesos que tuvo que pasar José para llegar a cumplir su sueño de estar enfrente de la nación más poderosa del mundo y ser el segundo de esa nación. Ser la mano derecha de Faraón. Y empezó de un jovencito hebreo, estando soñando, y sus hermanos lo traicionaron, no le hacían caso, se burlaban de él, pero ahora llega su sueño de que algún día 11 estrellas iban a postrar junto con el sol y la luna delante de sus pies. ¡Qué impresionante! Qué impresionante saber que Dios se está moviendo aun cuando tú no lo estás viendo. Y Dios es tan bueno que a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras dudas, su plan se va a cumplir. Y yo no sé tú, pero yo quiero que su sueño y su plan en mi vida se cumplan. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios tiene un plan para mi vida. Y Dios tiene un sueño para mi vida. Dios tiene un propósito para mi vida. La preparación es necesaria, el proceso es necesario, la transición es necesaria, pero es más necesaria creer que lo que Dios ha puesto en mi corazón es de Dios. Ahora, todo empieza con un sueño. Aún la iglesia empieza con un sueño. Hace 4 años soñábamos que tal vez podíamos tener una iglesia. Pero todo empieza con saber si Dios está atrás de ese sueño. Dice la Biblia que si Dios con nosotros, y qué importante saber que si ese sueño viene de parte de Dios y si Dios está conmigo, ese sueño se va a cumplir. Ahora, el sueño es emocionante, pero la preparación es necesaria. Y muchas veces Dios usa el proceso para convertirnos en personas que cumplen los sueños, no solamente se la pasan soñando. Estos jugadores que están ahorita jugando en la Copa Mundial tenían un sueño, pero si ellos no ponen la práctica, el esfuerzo, el sudor, la técnica, el ejercicio, la disciplina, la concentración, ellos nunca van a lograr cumplir ese sueño. Y muchas veces nosotros queremos que Dios haga todo el trabajo porque Dios es el que lo va a hacer. No. Él quiere que tú te esfuerces, que tú seas disciplinado, que tú pongas tu esfuerzo, que seas fiel al llamado, que no te hagas a un lado o te hagas a otro lado, te desanimes o dejes la toalla, sino que seas consistente con el sueño que Dios ha puesto en tu vida. Esta serie no solamente se trata del sueño de José, ni el sueño de la iglesia. Se trata del sueño de Dios que ha puesto en tu corazón. Se trata del sueño de Dios que ha puesto en tu vida. Se trata del sueño de Dios que ha puesto en tu familia, en tu ministerio, en tu llamado. Y cómo tú vas a abrazarlo y vas a detenerlo. José no llegó al palacio un día para el otro, pero tampoco abandonó su sueño. Siguió confiando, siguió obedeciendo, siguió caminando con Dios
y al final descubrió que Dios había estado obrando todo el tiempo. Tal vez hoy eres un rookie, como todos los demás que están empezando, y tal vez se te hace un sueño muy lejano, pero no abandones el sueño que has puesto el sueño que Dios ha puesto en tu corazón. No abandones el sueño que Dios ha puesto en tu vida y que ha inspirado en tu vida. Porque si Dios puso el sueño en tu corazón, también tiene el poder para cumplir su propósito. Por lo tanto, no abandones el campo. ¿Sabes? Tú y yo estamos en la jugada y tú y yo estamos en esta vida, pero tenemos un árbitro que Él llama las jugadas como las ve. Y tal vez ese hueso, ese chiflido, no nos gusta, pero Él sabe lo que está haciendo. Él debe de ser el árbitro de nuestra vida. Y si yo quiero que Dios comience a dirigirme a un campeonato, a lograr que mi sueño se vuelva realidad, tengo que escuchar más su voz. Tengo que abrazar su sueño. Tengo que no abandonar el sueño que Dios tiene para mi vida. Y muchos caminamos con sueños terrenales, pero hemos abandonado los sueños espirituales. Hemos abandonado los llamados espirituales. Hemos abandonado los sueños de Dios para mi vida. Y cómo ese sueño va a traer gloria a Dios. ¿Sabías tú que el sueño de José salvó al pueblo de Israel a que no se muriera? Por el sueño de Israel llega un joven que después de 23 años de esperar que su sueño se realizara, lo vamos a ver en la historia, cómo es que su familia y toda la nación se estaban muriendo, estaban pasando por una escasez, pero por el sueño que Dios le dio a José, su familia fue a recibir ese beneficio. Se arrima el pueblo de Israel, los 11 hijos de Israel, a Egipto. Se quedan en Egipto y ahí es donde empieza la historia de Israel, en Egipto, por el sueño de un joven que logró salvar a su familia y le escuchó la voz de Dios y fue fiel al llamado de Dios. Quiero que te pongas de pie. Tal vez tú estás pasando por procesos difíciles, procesos imposibles, procesos que no entiendes. Tal vez has abandonado tierras, lugares, objetivos, carreras, estabilidad, y tú no entiendes por qué estás aquí. Pero hay alguien que sí se entiende, hay alguien que ve toda la jugada, hay alguien que está mirando todo lo que tú estás haciendo. Y dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien, para aquellos que aman a Dios y caminan de acuerdo a su llamado. Tal vez tú estás cuestionando a Dios: Señor, ¿por qué esto está tan difícil? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué no puedo yo estar allá? ¿Por qué no puedo hacer esto? Y Dios está diciendo: tranquilo, mi hijo, que el sueño que tengo para ti se va a cumplir. Solamente abraza el sueño, cree en el sueño, entiende que los planes que tengo para ti son mayores que los planes que tú tienes para ti. En Jeremías dice: mis planes son más altos que los tuyos, mis caminos son más grandes que los tuyos. Por lo tanto, tú tal vez ves una cosa, pero Dios ve toda la jugada. Y el día de hoy yo quiero que tú cierres tus ojos, levantes tus manos y tú le digas: Señor, yo tal vez no entiendo toda la jugada, tal vez no estoy viendo todo lo que está pasando, tal vez estoy pasando por procesos bien difíciles que nadie más entiende, pero yo quiero rendirme delante de ti para que me refines, para que me hagas esa persona que esté apta para cumplir el propósito, la promesa, el llamado, el sueño que tú has puesto en mi vida. Señor, yo bendigo a cada persona que está aquí, que si ellos no han definido ese sueño, no han visto ese sueño, pones ese sueño en su vida, ya sea por sueños, por visión, por palabra escrita, pero tú haces ver cuál es el sueño que tú tienes para ellos.
no para traerse gloria, no para levantarse el ego, sino para darte a ti toda la gloria.